El mensaje que vamos a compartir en esta mañana tiene como título Un Dios que llama a los insuficientes. Amén. Un Dios que llama a los insuficientes. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Amén. De nuevo el versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Dios es un Dios que llama a gente que no merece ser llamada. Dios es un Dios que se acerca al que no merece la bondad y el amor de Dios. Pero la gracia de Cristo nos hace merecedores de esa gracia, de ese amor. Y en la Biblia, hermanos, vemos que Dios llamó a hombres como Moisés. Y cuando miramos la vida de Moisés y miramos el temperamento de Moisés, el carácter de Moisés, el testimonio de vida de Moisés, encontramos que Moisés fue un hombre imperfecto. Un hombre que estuvo lleno de imperfecciones. Porque normalmente cuando hablamos de Moisés, hermanos, recordamos la matanza de los niños y que luego Moisés fue puesto en la canasta y tirado en el río y rescatado por la hija de Faraón, y que él vivió en la casa de Faraón y que después vivió 40 años en el desierto. Pero cuando miramos quién era Moisés, encontramos que era un hombre que fue un asesino. Recuerden que él mató a un egipcio. Moisés era un hombre, hermanos, que era tartamudo. Cuando Dios lo llama, Moisés le dice a Dios que él tiene problemas del habla. Y aparte de eso, hermanos, cuando Dios llama a Moisés, Dios no lo llama en el momento más pleno de su juventud, cuando tenía más fuerzas, cuando tenía más capacidades físicas, cuando tenía más pasión y más sueños en la vida. No, Dios lo llama cuando ya era un hombre de 80 años. Y hermanos, Dios no fue y buscó al hombre más joven y más capaz de Israel. Y eso a veces, hermanos, es lo que nosotros pensamos en nuestro corazón, que Dios usa a la gente que es más capaz, a la gente que es mejor que nosotros. Que Dios usa, hermanos, a la gente que quizás es más joven, tiene mayor capacitación, tiene más dones que nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, pensamos que alguien es usado por Dios, quizás por su juventud o su experiencia, o por sus dones o talentos, entonces estamos diciendo que el liderazgo de esa persona, el ministerio de esa persona, está fundamentado en méritos humanos y no en el poder de Dios, y no en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros entendemos en nuestro corazón que cuando tú y yo le servimos a Dios, y el servicio que hacemos no lo hacemos por nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades físicas, por nuestros dones o talentos, o por lo bien que hacemos algo, sino por el poder de Dios y la gracia de Dios, entonces tenemos un entendimiento claro de que el servicio, hermanos, debe fundamentarse en el poder de Dios y no de los hombres. Y cuando miramos, hermanos, la vida de Moisés,
vemos que Dios lo llamó a él cuando él estaba ocupado trabajando. Miramos, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3, que dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Amén. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando vemos en la Biblia que Moisés es llamado por Dios, que Dios llama la atención de Moisés a través de esa zarza ardiente que no se consumía, y que llega Moisés y Dios le hace el llamado a Moisés, Moisés estaba trabajando. Moisés no estaba sentado viendo televisión, rascándose la panza. Moisés, hermanos, no estaba distraído con sus amigos los vagos. Moisés no estaba perdiendo tiempo. Moisés estaba siendo productivo. Amén. Y cuando miramos en las Escrituras, hermanos, vemos que ese es un común denominador en las Escrituras. Dios llama a gente que normalmente está trabajando, que está ocupada. Cuando vemos, por ejemplo, el llamamiento de Eliseo, el profeta, estaba trabajando. Cuando Dios, por ejemplo, llama a Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón, hermanos? Estaba trabajando, sacudiendo el trigo. Cuando Dios llama a Pedro y Andrés, su hermano, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando. Amén. Dios llama a gente que es productiva. Dios llama a gente que es trabajadora. Y hermanos, nosotros hemos venido a esta nación. Y muchos de los que hemos venido a esta nación, hermanos, es porque venimos a buscar un mejor futuro. Venimos a los Estados Unidos y no es como a veces la gente piensa que los dólares crecen en los árboles o están en el suelo. No, aquí hay que trabajar muy duro. Y se trabaja muy duro. No estoy diciendo que en las naciones de donde venimos no se trabaja duro. También se trabaja duro. En Colombia y en México la gente trabaja muy duro. En Guatemala, en República Dominicana, la gente trabaja muy duro. Pero cuando venimos a esta nación, quizás se ve más el fruto del trabajo a través de los dólares, ¿no? Pero también las cosas son más caras. Aquí todo es más caro, hermanos. Y aquí la gente viene a trabajar y a veces tienen hasta 2 trabajos. Y aquí cuando uno trabaja se desplaza de un lugar a otro y a veces tiene que ir a lugares muy lejanos, hermanos, manejando quizás 1 hora, 2 horas para hacer un trabajo. Pero cuando vemos en las Escrituras, hermanos, que Dios llama a gente que estaba trabajando, que estaba bien ocupada, a mí lo que me está diciendo la Biblia es que las ocupaciones, las responsabilidades, hermanos, y las ambiciones personales que nosotros tenemos no son un obstáculo para que Dios nos llame a nosotros. Las responsabilidades, el trabajo, las ocupaciones, las ambiciones personales no pueden ser un obstáculo para que nosotros respondamos el llamado de Dios.
esos hombres de la Biblia que estaban trabajando, como Gedeón, como Eliseo, como Andrés y Pedro, hermanos, que estaban haciendo sus labores, que estaban trabajando fuerte por su familia, para sacar adelante a su familia, y fueron llamados por Dios, hermanos. No usaron su trabajo, su esfuerzo, sus ambiciones económicas como un pretexto para no obedecer el llamado de Dios. Y lastimosamente, hermanos, quizás muchos cristianos venimos a esta nación y nos ocupamos mucho, hermanos, en las responsabilidades de la vida. Esa nación, hermanos, nos absorbe con responsabilidades, con ambiciones, con trabajos duros, hermanos. Y muchas veces hacemos de eso una excusa para no responder al llamado de Dios. Nosotros sabemos historias de personas en nuestras naciones. Por ejemplo, en una iglesia en Colombia, yo les he contado que es en un pueblo, que ni siquiera es en un pueblo, hermanos, es en una vereda. La gente camina, algunos caminan horas para ir a la iglesia. Y a veces caminan horas bajo la lluvia, hermanos. Y cuando llegan a la iglesia, llegan en botas y con unos plásticos puestos. Se quitan esos plásticos, se quitan las botas y tienen esa ropa elegante y esa ropa bonita y vienen a adorar a Dios y a servirle a Dios. Y es gente que trabaja duro en el campo. Y es gente que no hace de la distancia y del trabajo un pretexto para no congregarse. No hacen, hermanos, del trabajo y de las ocupaciones un pretexto para buscar a Dios. Pero quizás si se vienen para Estados Unidos y ya tienen un carro, quizás entonces su corazón cambie. Porque pareciese que esta nación tiene algo, hermanos, que transforma el corazón de la gente. Y hace que esas ambiciones y esas ocupaciones y esas responsabilidades se vuelvan un pretexto para no responder el llamado de Dios. Pero si las ocupaciones fueran un pretexto, hermanos, Dios no hubiese llamado a Pedro, no hubiese llamado a Andrés, porque Jesús hubiese pasado y hubiese dicho: no, esos que están trabajando, esos dejémoslos tranquilos, están muy ocupados, vamos a buscar a los vagos que no están haciendo nada, que no están produciendo. El profeta Elías no hubiese buscado, hermanos, a una persona que estaba trabajando. Dios no le hubiese mostrado a Eliseo que estaba allí con los bueyes, sino que hubiese buscado el vago que estaba con los vagos. El ángel de Jehová no se le hubiese aparecido a Gedeón, que mientras ya había caído, hermanos, el sol y ya la gente estaba en sus casas descansando, y Gedeón estaba allí, hermanos, golpeando el trigo. El ángel de Jehová se le hubiese aparecido a alguien que ya estaba descansando, que no estuviese tan ocupado. Pero no, hermanos, Dios es una persona que viene a nosotros, hermanos, y es a veces como esa persona que viene y nos toca la puerta de la casa a las 11 de la noche y es inconveniente. No te estaba esperando que vinieras. Ni siquiera llamaste, ni siquiera mandaste un mensaje de texto. Y ya estaba descansando. Y eres inconveniente porque yo quería descansar, o porque quería pasar tiempo con la familia, o porque ya me iba a ir a comer a algún lugar y tú llegaste sin decir nada. Eres inconveniente. Dios a veces es inconveniente, hermanos. Dios es incómodo muchas veces. Y Dios nos incomoda. Y hermanos, cuando miramos la Biblia, vemos que Dios también no solamente llama a gente que está ocupada trabajando, sino que también Dios llama a aquellos que no son dignos de servirle. Si continuamos leyendo en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice la palabra de Dios:
Continúa diciendo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos dos cosas. Una, Dios le dice, ese es un lugar santo porque aquí está la presencia del Dios santo. Dios le hizo entender a Moisés que ese era un lugar de santidad y Moisés no lo era. Pero Moisés también lo entendió cuando vio que estaba en la presencia del Dios santo, santo, santo. Dice la Biblia que Moisés tuvo miedo, porque Moisés entendió que él no era santo, santo, santo como Jehová de los ejércitos. Cuando tú y yo, hermanos, experimentamos la presencia de Dios, cuando tú y yo nos acercamos y nos rendimos ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios, nosotros empezamos a conocer el carácter de Dios. Empezamos a conocer quién es Dios y nos empezamos a dar cuenta de que Él es un Dios santo, santo, santo. Y que nosotros hay una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que hay cosas oscuras en nuestro corazón de las que nos avergonzamos, que hay pecados, que hay tentaciones, que somos imperfectos, hermanos. Pero Dios llama a aquellos que no son dignos de servirle. Dios no va en busca, hermanos, de gente que es perfecta. Cuando Dios llamó a Pablo, Pablo iba a ir, hermanos, a poner preso y a matar cristianos. Dios llamó a David, hermanos, y David fue un hombre adúltero y asesino. Dios llama a gente imperfecta, gente pecadora. Pero el anhelo del corazón de Dios es que tengamos el corazón de David cuando Dios nos llama. Que David no era un hombre que se rendía ante el pecado. Pecó, pero no buscaba vivir una vida en pecado. Buscaba vivir una vida rendida a Dios, al Dios santo. Y era moldeable para Dios. Moisés supo que no era digno de estar en la presencia de Dios. Y hermanos, muchas veces cuando Dios nos llama a nosotros nos vemos de esa manera. Yo no soy digno de servirle a Dios. Empezamos a mirar nuestro pasado. Es que yo en el pasado hice esto. Es que yo le fallé a Dios en esta área. O empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y empezamos a mirar, no es que yo le he fallado a Dios en esto, le estoy fallando a Dios en esto, o soy débil en estas áreas. Y empezamos a mirar que somos débiles, pecadores e indignos. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a pensar que el servicio a Dios depende de mi santidad, que el servicio a Dios depende, hermanos, de mi perfección, entonces yo le estoy robando la gloria a Dios. Entonces yo estoy diciendo de una manera orgullosa, en un orgullo espiritual, en un orgullo religioso, de que si algo hago para Dios, lo hice en mi poder, lo hice en mi dignidad, y no le voy a dar la gloria a Dios. Pero cuando tú y yo entendemos que tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, que aunque estemos andando en santidad, somos frágiles y podemos fallarle a Dios muy fácilmente y podemos caer ante la tentación fácilmente, y entendemos nuestra condición adánica y pecadora, entonces vamos a ser humildes y no vamos a tener ese orgullo religioso y espiritual, y vamos a depender de Dios constantemente. Y si algo hacemos, y si la presencia de Dios se mueve cuando estoy sirviendo a Dios, y si se están ganando las almas cuando le estoy sirviendo a Dios,
Y si la iglesia está siendo bendecida cuando le estoy sirviendo a Dios, entonces yo le doy la gloria a Dios. Porque he entendido que no depende de mí, que no depende de mi gracia, que no depende de mi santidad, que no depende de mis méritos. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios llama a los que están ocupados trabajando. Y que Dios también llama, hermanos, a aquellos que no son dignos de servirle. Pero Dios también llama a servir a su pueblo. Cuando Dios llama a Moisés, Dios lo llama a que libere al pueblo de Israel, a los hebreos. Seguimos aquí en este texto que estamos leyendo en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Entonces Dios llama a Moisés a servir al pueblo de Dios. Y aquí vemos, hermanos, dos cosas. Una, que Dios no es indiferente ante la necesidad del pueblo de Dios. El pueblo estaba sufriendo cautividad, estaba sufriendo esclavitud, estaba, hermanos, siendo azotado, estaba siendo oprimido por Faraón. Y Dios no era indiferente ante lo que pasaba. Pero Dios no es como nosotros, que muchas veces nos causa tristeza algo. Vemos al indigente y lo vemos ahí sufriendo, pobrecito, pero no lo llevamos para la casa, que duerma en la casa de nosotros, en esa habitación que tenemos vacía. Vemos a alguien con necesidad, pero no le vamos a dar la ropa que no usamos, que tenemos ahí guardada en el closet. Dios es un Dios de acción. Dios vio el sufrimiento de su pueblo, no fue indiferente ante ese sufrimiento. Entonces Dios es un Dios de acción. Voy a traer libertad a mi pueblo. Y hermanos, Dios quiere usarnos a nosotros. Dios nos quiere usar. Dios quiere usarnos para servir a su pueblo. Y la Biblia dice que somos un cuerpo. Y la Biblia dice que somos un rebaño. Y la Biblia dice que somos un templo. La Biblia dice que somos una familia. Y la Biblia nos dice que somos un rebaño, dice que somos ovejas, pero también nos ve como una comunidad. La Biblia dice que somos miembros del cuerpo, pero también nos ve como un cuerpo. Todos los que hacemos parte de la iglesia de Cristo, hermanos, tenemos funciones diferentes. Y cada función es esencial dentro del pueblo de Dios, para la gloria de Dios y el beneficio de la iglesia. Pero hay algunos que no estamos cumpliendo nuestro rol. Y somos, hermanos, un cuerpo que a veces es ineficiente en algunas áreas. Pero, hermanos, Dios no solamente llama a los que están ocupados trabajando, no solamente Dios llama a los que no son dignos de servirles, Dios no solamente llama a servir al pueblo, hermanos, sino que Dios llama a los que son despreciados por otros o por sí mismos.
que son despreciados por otros o por sí mismos. Inclusive en algunas ocasiones, cuando ni siquiera hay personas que son menospreciadas por otros, pero en su imaginario, en su mente, creen que están siendo menospreciados. Y hay varios textos. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Menosprecio propio. ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para ejercer el pastorado? ¿Quién soy yo para ser líder de alabanza? ¿Quién soy yo para cantar o para tocar un instrumento? ¿Quién soy yo para ser maestra de escuela dominical? ¿Quién soy yo para ser un evangelista? ¿Quién soy yo para servir al Señor en estas áreas dentro de la iglesia? Líder de un ministerio, líder de grupo en casa. ¿Quién soy yo? Y cuando tú te menosprecias a ti mismo, no te estás menospreciando a ti mismo. Estás menospreciando lo que Dios puede hacer contigo. Estás depositando la confianza no en Dios, que es todopoderoso. Estás depositando la confianza en tus dones, en tus capacidades. Si le sirvo a Dios es porque tengo las capacidades para servirle. Y no es así. Si le sirvo a Dios es porque el poder de Dios va a ser manifestado a través de mí. Y hermanos, el versículo 4:1, por ejemplo, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. ¿Qué está saliendo a la luz? Moisés ni siquiera les había hablado todavía y en su imaginación ya lo estaban menospreciando. En su imaginación ya no lo estaban escuchando. Es que se van a burlar de mí. Si me paro a predicar, se van a burlar de mí. Es que si sirvo en la escuela dominical, los niños no me van a escuchar. Es que si hago esto, voy a hacerlo mal. Es que las notas no me van a salir bien. Es que, como dicen en Colombia, la voy a embarrar cuando esté haciendo lo que estoy haciendo. Y el temor nos paraliza. Y el temor nos impide que ejecutemos la obra de Dios. El qué dirán, el qué pasará. El versículo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba enfocándose en sus carencias, en sus debilidades. No se estaba enfocando en el poder de Dios. No se estaba enfocando en la gracia de Dios. No se estaba enfocando en lo que Dios podía hacer a través de él. Se estaba enfocando en lo que él no era. En lo que él no era capaz. Pero menos mal, aquí nadie es así. Amén. Se menospreció a sí mismo, hermanos. Y en su imaginación otros ya lo estaban menospreciando. Pero Dios, hermano, no solamente llama a los que están ocupados trabajando. Dios no solamente llama a los que no son dignos de servirle. Dios no solamente nos llama a servirle a su pueblo. Dios no solamente nos llama a gente, hermanos, que es despreciada por otros o que se menosprecia a sí mismo, sino que cuando Dios nos llama con un propósito. Y esta parte del versículo 12 al 22 no la voy a leer toda, pero dice la palabra acá en el versículo 12 del capítulo 3, dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Amén. Versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ahora, vamos en el versículo 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Amén. Hermanos, el texto del 12 al 22 se puede hacer una prédica ahí. Pero yo me quiero enfocar en esto, hermanos. De que Dios llama con un propósito a Moisés. Y que cuando Dios lo llama, Dios se manifiesta. Dios manifiesta quién es Él. Y Dios le está diciendo, yo te voy a respaldar. Yo voy a estar contigo. Y a esto te he llamado. Te he llamado a que saques a mi pueblo de Egipto. Y lo traigas a mí para que me sirva, para que me adore. Y cuando lo saques de Egipto, lo vas a sacar no en pobreza, sino que lo vas a sacar en prosperidad. Porque los egipcios van a dar de sus riquezas a mi pueblo. Dios le dio un propósito. Dios le dio un llamado a Moisés. Y hermanos, Dios, cuando nosotros le servimos a Él, Dios se va a manifestar y Dios nos va a dar su respaldo. Cuando nosotros, hermanos, le servimos a Dios, Dios se va a dar a conocer a través de nuestro servicio. Cuando Moisés fue a Egipto a servirle a Dios, a hacer lo que Dios le había llamado a hacer, Dios se manifestó a través de lo que Moisés estaba haciendo. Cuando tú le sirves a Dios, Dios se manifiesta a través de ti, a través de lo que Dios hace a través de ti. Y hay muchos ejemplos. La Biblia inclusive nos enseña, hermanos, que cuando hacemos algo en el nombre de Jesús por otras personas, estamos manifestando a Jesús y su amor a otros a través de nuestras acciones. Dios bendice a otros a través de nuestro servicio. El amor de Dios se manifiesta a otros a través de nuestro servicio. Por ejemplo, en la escuela dominical, si tú sirves como maestra, tú estás manifestando el amor de Dios a través de tu vida a esos niños, por ejemplo. Si tú sirves a los jóvenes, tú estás manifestando el amor de Dios a través de tu servicio a esos jóvenes. Y en cualquier ministerio que tú hagas, cualquier cosa que tú hagas para Dios, tú manifiestas el amor de Dios y tú bendices a otros a través de tu servicio. Y aquí entonces también se puede decir lo opuesto. Cuando no servimos a Dios, no lo estamos dando a conocer. Cuando no servimos a Dios, no estamos manifestando el amor de Dios a otros. Cuando no servimos a Dios, otros no están siendo bendecidos porque no estamos sirviendo. Entonces, ¿cuántas personas están esperando ser bendecidas y experimentar el amor de Dios a través de nuestro servicio? Pero nosotros no servimos y lo que quizás estamos haciendo es guardar los dones que tenemos bajo la tierra para un día ser reprendidos por el Señor. Y Dios nos llama, hermanos. Y Dios nos llama aunque tengamos poco para dar. Dios llama al que trabaja. Dios llama al que no es digno. Dios llama al insuficiente. Dios llama al que se menosprecia a sí mismo, hermanos. Y Dios llama al que tiene poco para dar.
En la casa léanse el capítulo 4 del versículo 1 al 9. Pero el texto clave del versículo 1 al 9, hermanos, es cuando Moisés le pregunta a Dios lo siguiente, versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Hermanos, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y Dios, hermanos, cuando vemos el libro de Éxodo, Dios usó esa vara en múltiples ocasiones, hermanos. No solamente delante de los egipcios para convertir la vara en una serpiente que luego se comería a las otras serpientes, sino para hacer muchos milagros, hermanos, mientras ellos caminaron en el desierto. Era lo único que tenía Moisés, hermanos. Moisés vivía bajo la sombra de su suegro Jetro. Se casó con una de sus hijas y trabajaba para el suegro y le cuidaba las ovejas al suegro. No tenía nada Moisés. Tan solo tenía una vara, hermanos. Pero yo creo que tú tienes más que una vara en esa mañana. Algunos tienen dones y talentos, como la música, como tocar un instrumento. Algunos tienen recursos económicos que pueden poner al servicio de Dios. Algunos tienen dones espirituales que pueden usar para servirle a Dios. Todos tenemos algo, hermanos. Y si nosotros usamos lo que Dios nos ha dado y lo ponemos al servicio del reino de Dios, de la iglesia, Dios lo va a usar para Él glorificarse. Pero si tú no lo das a Dios, si tú no le das a Dios de tus dones y talentos, si tú no le das a Dios de tu dinero, de tus recursos materiales, si tú no le das a Dios de lo espiritual, entonces vas a ser quizás, si Moisés no le hubiese servido a Dios, esa vara, hermanos, no hubiese sido una vara que Dios hubiera hecho para hacer milagros. Hubiera sido una vara que se hubiera quebrado en el desierto cuidando ovejas. Tus recursos, tus dones, tus talentos, o son usados por Dios, o van a ser una pérdida, hermanos. Dios usó a Moisés con lo que él tenía para ofrecer. Dios no te está pidiendo a ti que tengas una maestría en teología. Dios no te está pidiendo que tengas un doctorado en teología. Dios no te está pidiendo a ti que seas el mejor tocando la guitarra, el que tenga la mejor voz, el que seas el más talentoso en la predicación de la palabra, para atender un grupo en una casa, que quizás sea el mejor y que el más carismático en lo que haces. No, Dios, lo que tú tengas, con esa mala cara, con ese mal genio, con lo que tú tengas, Dios te quiere usar, hermanos. Dios te quiere usar. Y esto, hermanos, a mí me dice lo siguiente: que nuestras carencias no son una excusa, no pueden ser una excusa para no servirle al Señor. Y lo que uno ve en la Biblia, que el que menos tiene es el que más le da a Dios. La viuda tenía poco y lo que le hacía falta se lo dio a Dios. Moisés solamente tenía una vara y esa vara la ofreció a Dios para el servicio. El joven rico tenía muchas riquezas y no quiso servir a Dios porque tenía mucho. ¿Cuántos Moisés o cuántos jóvenes ricos hay en esta iglesia? Tengo mucho, no, de pronto lo necesito. Y cuando me vaya para el cielo, yo necesito esa cuenta bancaria que me la transfieran al reino de los cielos. No te la van a transferir.
Alguien más se la va a gastar, hermanos. Hermanos, pongámonos de pie. Yo quiero que cierres tus ojos y medites en la palabra de Dios. Moisés le dijo a Dios: ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hermanos, Dios te va a respaldar, no importa tu condición. Dios quiere que le sirvamos, hermanos. Dios quiere que rindamos nuestra vida a Él en adoración, que consagremos nuestra vida, que seamos hombres como Josué, que dijo: no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que seamos como Moisés y David, como Abraham y David, que dijeron a Dios: yo no le voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste. Dios aquí dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: yo me puedo glorificar a través del mudo. Yo me puedo glorificar a través del ciego. Yo me puedo glorificar a través del sordo. No importa las carencias que tú tengas, Dios se puede glorificar a través de ti, a través de lo que tú tienes, a través de lo que tú haces. Deja de usar tus ocupaciones, tu trabajo como una excusa para servirle a Dios, para congregarte. Dios llama a los que trabajan, a los que están ocupados. Dios llama a los que se menosprecian a sí mismos y a los que son menospreciados por otros. Dios llama a los que no tienen nada que dar. Dios llama al joven como a David. Dios llama al niño como a Samuel. Dios llama al viejo como a Moisés. Dios llama a la mujer como esas grandes mujeres en las Escrituras: Ruth, Noemí, Esther, María. Dios llama a hombres. Dios llama a hombres altos, como Dios llamó a Saúl, que era un hombre alto. Dios llama a hombres bajitos, como llamó a Zaqueo. Dios llama a hombres atractivos como lo era Saúl, o hombres que no eran tan atractivos como lo era Pablo. Lo que tú ves como algo insuficiente, lo que tú ves como algo que es un impedimento, Dios no lo ve como un impedimento. Dios no lo ve como una insuficiencia. Dios lo ve como un medio para Él glorificarse.